¿Seguro? Sí, Me da miedo. ¿quieres cerrar y empezar donde nos quedamos? Yo creo que sí, ¿no? Estás escuchando Mexican Drama con Sergio Mendoza y David Orsí. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando. ¿Y de qué país? Porque seguro hay muchísimos países. Exactamente, esto es Mexican Drama. Estamos con un capítulo más. Conmigo está el señor, el actor, el que ya todo lo demás ya lo saben, ya lo hemos dicho, ustedes lo quieren, el señor David Orsi. Aplausos grabados. No tenemos aplausos grabados todavía, pero pronto los Pero, tendremos. ajá, pronto, pronto. Y conmigo está el señor ya conocido, multipremiado, multimencionado, multitagueado, el señor Sergio Mendoza. Eh... Bueno, ¡Qué padre! Otro capítulo más de Mexican otro Drama. capítulo más, estamos acabando el año y muchas cosas por hacer, muchas Estamos cosas que recién ver, muchas cosas que estrenaditos. leer, recién Muchas cosas. estrenados y con un buen performance en el capítulo estrenado, entonces estamos felices y Entonces nos animamos a hacer este otro. hoy tenemos un temazo. Eso. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Un tema, ¿cómo se podría decir? Un tema actual, un tema que Un trae la tema, chaviza, ajá, en boca en boca. no algo de antaño ni de 1980, aunque sí tiene su cosa de antaño, de muy antaño. Ajá, ajá. Pero vamos a hablar de Pinocho, de Guillermo del Toro, Pinocho de Guillermo del que Toro, recién seguramente estrenada. usted ya lo vio, porque todo el mundo lo está viendo, le está Ah, yendo. y si no lo ha visto, pues no vea el capítulo hasta Es, que vea exacto. la película, porque sí va a haber spoilers. A eso nos vamos a Para el dedicar. capítulo aquí, para el podcast de hoy, y vuelva una vez que haya visto Pinocho, porque la verdad es que no nos vamos a detener ni a frenar ni a sensibilizar con el tema de los spoilers. No, no, pues para eso estamos acá, para Exacto. spoilear. Por dónde empezamos con Pinocho? Porque yo ¿Por tengo dónde muchas empezó? cosas que decir. ¿Sabes qué estaría padre? Como pensar, antes de entrar como al tema de la película, se me ocurre preguntarte, por ejemplo, ¿qué expectativas tenías al ver esta película sabiendo que es Guillermo del Toro y sabiendo que es Pinocho, una historia que conocemos de hace 1.000 millones de años por Disney, ¿sabes? O sea, Eso ya sí. conocemos la historia, ya conocimos bastante el director. ¿Cuál era tu expectativa? Sí. A ver, yo arrancaría diciendo que, y creo que es súper importante para lo que voy a decir más adelante, Ok. que posiblemente es una de mis tres películas menos relevantes o menos favoritas de Disney. O sea, si habláramos de Pinocho. Pero no estás hablando de Guillermo del Toro, estás No, no, hablando de no, no, Pinocho no, de no, Disney. no Ah, ok, estoy sí, hablando. me Estoy saqué. hablando de Pinocho como concepto. Ahora, entiéndase que acaba de estrenar Disney también Pinocho Sí, que también, hace. también hay que hablar de eso. Ajá, Un ajá. momentito, ¿no? Aunque O sean sea, nada más así de refilón por decir que la de Guillermo del Toro, así la una verdad, es bastante sobadita por superior. encimita, una Exacto. sobadilla. Ok, Pero lo entonces que es quería la decir menos, simplemente es, no tenía ninguna expectativa porque Pinocho siempre me ha dado mucha flojera. por no decir hueva. Sí, mucha hueva. Pinocho, Peter Pan y Dumbo son mis películas que menos registro en la vida. Ay, siento que luego hagamos un capítulo solo de Disney, para tirarle hate y Sí, para tirarle amor, ajá, porque exacto. se lo merece. Ok, Se merece sigamos. ambas. Exacto. Exacto. Con la cosa que Em, acaban de traer además al CEO otra vez que tenían antes. Y bueno, eso es un chisme muy aparte. Ay, qué bárbaro, qué Ajá, bárbaro. ajá. ¿Tú cuáles eran tus expectativas de Pinocho? Fíjate, yo eran sentimientos encontrados porque me encanta Guillermo del Toro y Pinocho justo es una película o una historia que no me atrae o no me atraía como casi nada. Había visto la de Disney de hace millones de años, vi la nueva de Disney que está Tom Hanks y se me hizo una hueva espantosa, no me gustó, o sea, sí la acabé y hay como que, pero me acuerdo Ujú, que no era una película de mis favoritas de Disney, nunca lo fue, ujú. pero pues ahora fue otra cosa. Claro que hubo una espinita donde dices, Tim Burton cuando agarró Dumbo, dije, wow, va a ser una cosa increíble, súper tétrica, oscura, y me terminó decepcionando un poquito Tim Burton, hasta hace poquito
reencontramos las paces con Merlina, pero ese será otro podcast, Ese es otro otro, podcast. otro capítulo. Y entonces dije, bueno, pero es Guillermo. Igual sí voy a decir, o sea, me voy a atravesar ahí en tu comentario para decir que, por ejemplo, a mí Dumbo, que no me encanta, y lo acabo de decir, la versión de Tim Burton me gustó 2 escaloncitos más, ¿eh? Que Que la la animada. caricatura. Exacto. Ajá. Creo como tú, que quedó a deber, que no se sintió Tim Burton, pero quedó mejor de lo que yo esperaba, realmente. Claro. Sí, mis expectativas sí eran muy altas por ser Guillermo del Toro y solo Ujú. tenía por allá la nubecita de Dumbo de Tim Burton, pero dije, Y luego ya empezaron a salir las críticas, obviamente, cuando se fue a festivales y que era Súper. una cosa gloriosa, gloriosa. Y Ujú. creo que, por desgracia, salió a la par bueno, un poquito antes, pero muy cercana a la de Disney, y Disney se ha de estar topando en las paredes Pero porque la comparación era inmediata. yo no creo que haya sido desgracia. Yo creo que Disney quiso jugar sucio en salir ellos primero. Pues sí, súper sucio, pero les jugó súper en contra, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Hablemos rapidísimo de la de Disney. O sea, digamos así. O sea, yo, ¿qué es lo que te puedo decir de la de Disney sin entrar mucho? Que me pareció una película sin, o sea, porque Robert Zemeckis pensaba como que también, lo mismo que Tim Burton, va a traer algo a la mesa. Ajá. Y creo que fue súper apegada a la original, pero en un tema donde me termina siendo una película para mí sin mucha alma, la Pinocho del 2022 de Disney, porque además no trae nada nuevo con el muñeco, es decir, o sea, se ve Sí, todo como súper computadora. Entonces Gepetto de Tom Hanks, que me dio una hueva tremenda y me... Fíjate que yo dije, Tom Hanks, tengo un amor-odio también con él, la verdad casi no me gusta su trabajo, pero no porque lo haga mal ni sea mal actor, siento que no proyecta, no transmite tanto, pero dije, es perfecto para Gepetto, y ni Ajá. ahí fue perfecto. No, no, no. O sea, creo que sí, físicamente la caracterización y todo eso fue así como wow de Tom Hanks. Sí, creo que el Pero cast estaba bien, sí, pero pero no al trascendió. final, o sea, terminó siendo esta película de un ser humano en medio de un montón de animación digital, que no trajo como que nada nuevo, nunca No, para te eso ya tuvimos Space Jam, que fue increíble. y no te conmoviste para nada con la relación padre o hijo, que creo que es como que lo básico que No, Pinocho y que Guillermo del Toro fue lo que consigue. basó toda la Pero película, no le solo dio de una hoy. vuelta que creo que está muy padre, que hablamos ahora. Pero en general, más allá del tema del el cambio que hicieron, que creo que Disney lo está haciendo con todo, y yo sé que mucha gente tira mucho hate sobre eso, yo no, del cambio de la hada, ¿no? A mí no me molesta. A No, mí no me me, pareció bueno. a mí creo que eso me pareció positivo, o sea, Claro, totalmente. eso siento que es lo único que aporta la película, ¿no? Fuera de eso, creo que fueron como que super safe y siento que les faltó realmente traerla a la época actual, que Guillermo lo hace sin que sea una película de época actual, o sea, pero me refiero a Totalmente. contada para el público de hoy, ¿no? Y con el tema Exacto. que importa hoy. Entonces ahora sí, dejamos Disney atrás y nos metemos Entremos con a lo Guillermo. que nos importa. Ajá. ¿Qué, qué, Ah, ajá. qué Dale. chingonería? ¿Qué chingonería hizo Guillermo del Toro? Porque además, bueno, a mí en lo personal, creo, y no sé si le pasó a alguien más antes de ver la peli, todos pensamos que iba a ser como súper tétrica, súper oscura y que tiene sus tintes y Sí, tiene lo la es. huella y la marca personal de Guillermo del Toro. Sin embargo, lo llevó esa oscuridad la llevó a un espacio de amor o desde el punto de vista amoroso de los personajes y de cómo encontrarse a sí mismo. Entonces, es como si Guillermo del Toro hubiera evolucionado su marca o su distinción, dejar el terror de lado y decir, miren, también puedo hacer esto, que es una película para toda la familia, o es una película que se aleja del terror, sin embargo no traiciona su esencia como director y me parece una cosa
complicadísima de hacer y por lo mismo súper, súper aplaudible, ¿sabes? Yo Tomar creo, esta historia infantil, entre comillas, que tiene poco infantil porque hay cosas muy terroríficas en la historia, y hacerlas suyas, ¿sabes? Un Pinocho que ya conocíamos todos y decir, órale, lo volvió a hacer. yo creo que no, obviamente no es casualidad, ¿no? Que la película es una obra de arte desde el punto de vista de la historia, pero también el La manufactura. stop motion, la manufactura, la dirección, la fotografía, todo, 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 todo. Es una película que le tomó muchísimos años llegar a puerto. Creo que no hay que perder de vista eso porque, si no mal recuerdo, ya se hablaba de un Pinocho de Guillermo del Toro desde hace por lo menos 6, 7 años. Ujú. Yo recuerdo particularmente en el 2017 fue como noticia que que el proyecto no iba a llegar o sea, como que no iba a llegar a las pantallas, que no estaba avanzando porque parecía que no había un estudio interesado en esta versión de Guillermo del Toro. De entrada, nunca fue como que Disney estuviera como pro de la versión que quería hacer Guillermo. Claro, no, obviamente. Por ahí hay un tema de que hubo un momento donde Guillermo parecía que iba a dirigir La Bella y la Bestia, el live action ¿no? Con Emma Watson. Watson. Después no pasó. Tuvimos esta Bella y la Bestia medio, pues, safe también, o sea, pero cumplidora. Ujú, Y ujú, después él hace la forma del agua, que se me fue ahorita el nombre en inglés, pero literal, la forma del agua, güey. exacto, la forma del agua que para mí, yo siento que fue una bofetadita con guante blanco porque es la Bella y la Es Bestia. la Bella y la Bestia, claro. Exacto, ¿no? Esta tipa que vive en este mundo además de libros y bla, 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 pero porque es sordomuda y la bestia, ¿no? De la que se La enamora. bestia literal, claro. Sí, y este tinte erótico que tiene la película, o sea, creo que al final fue una cachetadilla ahí con guante blanco, muy bien bajado ese balón, como Claro, digo. Y Pinocho parecía perderse en medio de eso, ¿no? Ya se hablaba en aquel tiempo sobre que él tenía la intención de hacer un Pinocho. Creo que sí se llegó a mencionar a Disney. Yo recuerdo muy particularmente que él llegó a hablar sobre una posibilidad de producirla con Amazon, que Amazon de seguro debería de estarse, si no, pues dando golpes ahorita, ¿no? también. Igual que Disney, todos. Si es que ellos no quisieron ir adelante con el proyecto. Realmente no tengo tampoco tanta información, pero sé que en Ahora, algún ¿quién se atreve a momento decirle que no a Guillermo del Toro? Sé que ¿Quién? en algún momento él habló sobre varios estudios que rechazaron el proyecto. Sé que Ya en sé. algún momento él habló sobre que él estaba viendo la posibilidad de hacer un volume deal con Amazon que incluía a Pinocho. Y bueno, eso no sucedió. Evidentemente. Finalmente llega de la mano de Netflix. eh, y que bueno, ya está teniendo un resultado como que súper trascendental para la plataforma, ¿no? A nivel reproducciones. Mundial. Sí, Y yo creo que además va a ser bastante premiada la película. Se aleja yo creo que se aleja del Pinocho que conocimos o que todos tenemos en la cabeza por Disney. claro. Tiene guiños, para mi parecer, de los cuales, si quieren, podemos conversar rapidísimo más adelante, al cuento ¿De qué? original Ah, de, se me fue el nombre del escritor, es Carol, G. ah, ¿ah? Carol G. No, ¿Qué? Carl, mira, Carlo, es que no sé si es Carlo Collodi, creo que es Carlo Collodi, pero primer guiño, ¿no? Carlo. Que es Ajá, un nombre ajá, bastante relevante en la película. totalmente. ¿No? Entonces, y luego tiene elementos de Guillermo, ¿no? La guerra, o sea, Mussolini, Italia en el fascismo, como en El laberinto del fauno estuvo
la Guerra Civil Española, con todo el tema del franquismo. Y hay una escena que pusieron en internet hace poco donde es súper similar, esta de Pinocho cuando está cayendo la bomba del avión, y solo bueno, una escena súper parecida en El Espinazo del Diablo. Y hasta ponen las dos escenas y que baja, cómo sale la bomba, baja y cae en una iglesia. Entonces creo que qué cabrón está eso, ¿no? Cuando uno ya puede hacer referencias de sí mismo. O sea, ¿en qué nivel está? En este podcast amamos a Guillermo del Toro. ¿En qué nivel estás Y te voy a decir, para poderte referenciar a ti mismo, ¿sabes? Y que te salga bien, porque además le sale muy bien. yo lo voy a decir y como siempre la gente me va a odiar por decir esas cosas, pero para mí fue una reconciliación con Guillermo del Toro, porque había un par de cosas en el camino, en el medio, que yo Pero, particularmente, por ejemplo, La forma del agua no es mi película favorita. claro, Y yo me enamoré de Guillermo del Toro con El Espinazo del Diablo, bueno, Mimic podría también, y definitivamente totalmente entregado a él con El Laberinto del Fauno, y después lo que vino el después era muy El diferente. laberinto. Claro, porque yo, por ejemplo, después del laberinto, que creo que fue mi primer acercamiento con Guillermo del Toro, que obviamente nos voló la cabeza o me voló la cabeza para hablar de mí, me fui a ver Cronos y claro, hay una evolución Sí, el dinero con el que está hecho la película claro. y, y obviamente hay carencias o que envejecen los efectos especiales, pero la historia, la esencia seguía. Y mira, te voy a decir algo, no me acuerdo quién lo decía exactamente, lo decían con respecto a los actores, pero creo que también aplica acá. Y era que un actor, no es que haya actores buenos o malos, o directores buenos o malos, sino actores que generalmente lo hacen bien o actores que generalmente lo hacen mal. Y creo que es eso, en el sentido de que somos seres humanos y obviamente no puede salir todo bien siempre y no puede salir todas las películas de Guillermo del Toro, Ah, no, bueno, perdón, claro. no las pueden hacer, y entonces no las puede hacer perfectas. Y obviamente de todo su repertorio, pues habrá alguna que sea medianamente buena y otra que sea una porquería. Y Igual, está bien, ¿sabes? yo O no, yo, sea, yo en este caso en particular no estoy de acuerdo, o sea, creo que el tipo es muy bueno, el tipo, claro, porque generalmente lo el hace señor, bien. O sea, tiene un... Claro, el es un señor es genio. muy bueno, El y chaval. el chaval es muy bueno, el tío es muy bueno, y creo que sus películas son muy él, que tienen su sello y demás. Lo que pasa es que creo que es un director y que me parece admirable que él cuenta lo que él quiere contar, Que es lo ¿no? que tendría que Ajá. pasar. Sobre todo No en el necesariamente, arte, y no ¿sabes? necesariamente a lo mejor yo soy el público de él, pero estas historias que rozan con ciertos otros temas y demás, sí me atraen más o sí conecto más con él en ese sentido. Pero yo conozco gente que, bueno, además, bueno, su filmografía en general me parece súper buena. Creo que posiblemente la película que menos me gusta de él es Pacific Rim, que no entiendo para qué la hicieron ni por qué ni Pues es nada. que es como súper hollywoodense, ¿no? Y Sí, es exacto. como... A lo Eh, mejor tenía como una cosa ahí de que la tenía que hacer o... Bueno, sí, también se vale, déjame decirte, también se vale hacer proyectos, no estoy hablando por él porque no sé por qué la hizo, pero también se no, vale hacer proyectos por lana o pero yo por... creo que él lo quería hacer y yo creo que tiene su Sí, cosa, sí, sí, sus sí. monstruos y las cosas que a él le gustan, pero sí me pareció. Sí, esa es la película más o menos Guillermo del Toro que puede haber en su repertorio, pero está padre que la tenga, es lo que me refería con generalmente lo hace bien, no es que ya no por eso lo convierte en un mal director o qué pésima tu película, no, pues Ahora, no todos los tiros van a ser, regresémonos a Pinocho, ¿no? Entonces, tenemos a ver, todos estos elementos de Guillermo del Toro, o sea, ya hablamos sobre la guerra, que sí, que está Mussolini, que es obviamente el fascismo en Italia, que obviamente la referencia era la guerra civil en el laberinto del fauno, tenemos la guerra fría en la forma del agua, y es como un elemento que a él le gusta, ¿no? El contar las historias que se el marco generan. histórico, ¿no? Ajá, Que crea que los personajes vivan en una
pues en un estado de alteración El tema y de la guerra creo que es algo que a él como dirían, le chifla, le mama. Ay, no puedo decir esas palabras. Bueno, ¿por qué no? Si es un contexto diferente al... ajá. Entonces, bueno, le encanta y Ay, sí, le encanta. le Ajá. encanta eso. Y bueno, lo retoma acá, pero hay algo que a mí me gusta mucho y que seguramente esto está en todos los videos de YouTube, en todos los podcasts y demás, que él lo dice que es que en particular en Pinocho, él sí se separa de Disney a lo que decíamos hace rato, ¿no? Disney cuenta la misma historia que Ajá. contó antes. El discurso cambia de Guillermo del Toro porque ya no se vuelve un discurso de tienes que obedecer, como normalmente ha sido la historia de Pinocho contada como para decirle a la audiencia joven, bueno, a los niños, por qué es malo mentir, por qué hay que Claro. ser obedientes y demás. En este caso, él utiliza el fascismo de Italia, la Italia fascista, como un marco para decir, no siempre está bien obedecer, no está bien obedecer por obedecer, ¿sabes? Claro. Entonces ya ese primer diferenciador lo ajusta a la realidad, aunque es una historia de esa época y demás, lo ajusta a la realidad en la que estamos viendo hoy, donde la obediencia por obedecer está muy cuestionada hoy día, ¿no? Y te voy a decir algo, también me gustaría que habláramos un poco de esto y que creo que va con lo que acabas de decir ahorita, que cómo conecta en la actualidad, es los lazos entre los personajes y las relaciones tan profundas que empieza a crear, no solo entre Gepetto y Pinocho, sino en todo el universo, dentro del universo de su película y la complejidad de todos los personajes y cómo se van entrelazando porque son lazos reales y lazos con los que empatizamos cualquier ser humano o la mayoría de los seres humanos, que en cambio en otras películas animadas o películas infantiles o películas Disney, eh, se hace una cosa como mundo mágico y ocurren las cosas porque sí, y todo es lindo, y entonces todo es como muy estandarizado de alguna manera, de que tú eres bueno, tú eres malo, como dices, tú tienes que obedecer, y si no obedeces te crece la nariz porque eso es malo, y entonces es muy didáctico. Y acá era desde cómo plantea el personaje de Gepetto la relación con este niño Carlo antes de morir y el vuelco que le da la muerte del primer hijo de Gepetto y cómo él cae en un alcoholismo y toda su vida se viene abajo y el ver al personaje de Gepetto llorar y entonces sufrir y agarrar ese árbol y cortarlo con rabia y hacer un niño queriendo retar, digamos, a un ser divino que pueda manejar la vida o decir, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Yo voy a crear al mío, pero que nace desde este dolor que todo mundo hemos sentido, porque seguramente todo mundo o la mayoría, desafortunadamente, hemos perdido a alguien muy querido. Entonces, De a hecho, partir de ahí conectas con el personaje sí o sí, de ¿sabes? hecho creo que sumado a el tema de la obediencia como un factor negativo cuando se vuelve una obediencia ciega, una obediencia como digamos de borregos, ¿no? De acarreados. Y que este Pinocho cuestiona todo el tiempo. Exactamente, creo que de hecho, creo que el discurso es cuestionar, ¿no? Claro. Pero a la otra capa que también le da ese otro layer súper madura a la historia y súper compleja es justamente lo que lo dijiste tú hace rato, la muerte, ¿no? Que es una constante en la historia. No solo por la muerte de Carlo al principio, y la reacción en cadena que eso genera en un crecimiento, o sea, en el arco del personaje de Gepetto, sino Total. que también está súper presente en este momento donde la verdad para mí es como, o sea, a mí me estaba gustando la película, pero cuando sucede esto, ahí fue donde dije, ya me tienes de nachas. Es Dilo, cuando se ese muere momento en Pinocho. el que él muere por primera vez y la muerte Spoiler, spoiler. Sí, la sí. muerte le dice, vas a morir muchas veces. Cada vez que mueras vas a pasar más tiempo Claro, ahí aquí lleva conmigo. la complejidad de la historia donde ya era compleja por toda esta carga emocional y desde el grillo, ¿no? El señor Ujú. Grillo
de cómo se conecta con Pinocho, que no es una conexión de, ay, sí, yo te voy a ayudar porque quiero ser tu conciencia. No, hay una cosa de que yo también quiero y es mi casa y voy a ganar algo. Y Ujú. entonces dices tú, claro, está siendo creíble esta historia. Y poco a poco todos se van conectando y se van Y machando y además, se van volviendo familia, ¿no? fabuloso la voz de Ewan McGregor Ay, claro, yo cuando en lo vi en los haciendo, créditos dije, órale. pero Y hasta los créditos, o sea, sí no, 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 los créditos iniciales, pues, o se sea, le el conoce póster y la así. voz desde el que el tipo abre, o sea, la Ay, primera el palabra otro dices es enamorado. igual McGregor, perdón, o sea, sientes que estás viendo Moulin O Rouge. sea, me refiero que viene, cuando tú pones en la pantalla y le Ah, das a claro, obvio, Netflix sí. poner, dice No, Ewan digo, McGregor. no vamos a entrar en ese Ahí, detalle, pero la película tiene unas voces muy no, destacables. y la música, está hermosa la música también. Sí, también ese es otro valor, porque Musicalización de todo. las canciones, y ahí así, golpe en los de abajo, son mucho más memorables, más entrañables, con un mensaje muy profundo que las de Disney, de Pinocho de Disney. Total. Eh, Porque está este corazón que no lo suelta Guillermo, que es el de la pérdida, el del qué significa ser padre. Creo que ese es y, como un gran ¿Y qué tema, ¿no? significa perder? Porque toda la película habla sobre despedidas, Sí, ¿no? pero despedidas desde el punto de vista paterno, ¿sabes? O sea, No de sé, cómo no, el grillo habla, quiere hablar de su papá y cantar de su papá y no lo dejan, de cómo este señor, el del circo, se convierte, es de alguna manera el padre abusivo ujú. de este changuito, ¿sabes? O sea, no es tan explícito, pero creo que Sí, sí, todo el creo que tiempo son figuras paternas, figuras paternas. las figuras paternas son algo que está muy presente. Este otro papá que minimiza al hijo por cobarde, que está Total, el otro. metido, que además me encanta el hecho de que la equivalencia, ¿no? ¿Te acuerdas en Pinocho de Disney, esa isla de los burros donde están todos estos niños en el alucín? Ajá. Tienes acá en contraste un campo de entrenamiento para niños para la guerra, ¿no? Entonces hay una profundidad buenísima en esa como lo retoma. Eh, pero quería añadir algo a lo que tú estás diciendo de la figura paterna, que Ajá. también es lo primero que le suma mucho a la película y que la vuelve actual, que o las otras, ya no voy a decir Disney, sino que las otras películas no lo consiguen, que es que Disney. también habla de la paternidad desde un punto más honesto, porque Gepetto es un mal padre, Totalmente. honestamente, es un mal padre y Porque está en medio de una entonces, depresión y y le lo dan un hijo llegas que él a no querer pidió. más por eso. Y la verdad es que cuando Sí, el grillo le dice, la cagaste, o te sea, pasaste. te dan ganas de levantarte y aplaudir. Y que hay algo que pasa también con Pinocho que a mí me sorprendió, era por lo menos en la primera parte de la película, yo decía, bueno, es que este niño lo odio. O sea, Sí, ¿por qué? Pero lo entiendes de dónde vienes. Entonces sí, es un amor-odio porque, claro, es un ser que acaba de abrir los ojos al mundo, está descubriendo, no entiende y no tiene por qué entender las reglas, entre comillas, de los seres humanos o de un mundo que él es ajeno, porque él se despertó gracias a un poder mágico y sí. su razón de vivir era otra, no era de ser un niño Arranca siendo ya formado. arranca siendo un Pinocho medio diabólico cuando las primeras escenas lo vemos pararse y hacer toda esta cosa rara. Sí, 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 Y sí, sí, sí. después se convierte en un Pinocho bastante malcriado y cagante, ¿no? Pero porque justo creo que Y es la eso lo que decías, sí. porque es, voy en contra de la autoridad, ¿por qué dices que me siente? ¿Por qué me tengo que sentar? No, hasta que él, el mismo personaje, y ahí es cuando lo terminas amando, va entendiendo el por qué hay reglas en el mundo, por qué si tu papá te dice, no toques eso, está caliente, te puedes quemar, y el niño dice, no me importa, hasta que ahí se quema, dice, no, bueno, sí, me hace Ajá. daño quemarme, ¿no? Ya a veces quemándose las patas, de, ay, qué feliz soy, Y terminas amándolo. terminas amándolo. Y terminas así con la lagrimita en la secuencia final, que también no voy a llegar hasta allá como a revelarlo aquí, pero ¿Por igualito ya qué todo el mundo la no? vio. Dilo, dilo, porque Pero la frase esa final, escena de final, o sea, esa secuencia final con esa elipsis sobre la muerte, justo también otra vez, ¿no? Sobre nada es para siempre. Tiene una frase maravillosa
estamos aquí y luego no estamos, algo así, Ajá, dice sí el cierra, final. ¿no? Bueno, esa Es frase. buenísimo. Y, Y cómo él toma, al final ves la madurez del personaje de Pinocho, sobre todo, de cómo va recibiendo, de cómo sí el personaje va creciendo y va evolucionando por todas las cosas que le pasaron, por sus malas decisiones que lo hicieron crecer, y lo ves madurar y no un papá que le diga, no, ¿ves? Lo hiciste mal, por eso no tienes que hacerlo. No, el propio personaje iba evolucionando, iba entendiendo hasta que dijo, ok, ya entendí quién soy, qué es este mundo y qué es lo que estoy haciendo aquí. Y ahora, ese como viaje, uff. nos estamos acercando al final, este, Ay, para empezar con las conclusiones, otra cosa que yo quería añadir es que bueno, que además digo, además del tema de Carlo, la referencia entre el personaje y el autor de la historia, obviamente hay una influencia muy grande del cuento original de Pinocho sobre la historia de Guillermo, no aún igual, no sí, y así como la de Disney es bastante alejada al cuento original, la de Guillermo retoma ciertas cosas, creo que homenajea ciertas cosas, pero tampoco cuenta el cuento original porque es bastante complejo. ajá, Pero sí hay elementos que los voy a mencionar muy rápido. Por ejemplo, el Pinocho del cuento es tan agrio al inicio del personaje, como pasa un poquito con el de la película de Guillermo, que apenas el padre le construye piernas, le mete una patada, ¿no? ok, Porque es demasiado como, igual, demasiado como rebelde. De hecho, el cuento inicia con un pedazo de madera que le prácticamente habla y le grita al carpintero, no me vuelvas una pata de una mesa, o sea, haz otra cosa conmigo. claro, Ya desde ahí está exigiendo, ¿no? Que igual, creo que hay una doble lectura de lo que es la paternidad, ya desde esa época, en el cuento muy importante. El cuento no está este tema de esta muerte diciendo te vas a morir muchas veces, pero muere muchas veces el personaje. De oh, hecho, sí, porque comete muchos errores y esos errores siempre lo llevan a la muerte. Una de ellas es quemado. De hecho, en una ocasión se quema las piernas en el cuento y le tiene que pedir al padre que le haga unas nuevas, cosa que como pasa de ocurre alguna acá, manera guiño guiño acá, pero como está en el cuento, digamos que es más feito. Eh, También, o sea, muere varias veces y de hecho el cuento termina originalmente con una de sus muertes, que literal lo cuelgan de un árbol para ay, no, ahorcarlo. bueno, Y ahí terminaba el cuento, pero la gente en su momento quería como seguir sabiendo de este personaje ajá, y el autor siguió escribiendo, o sea, escribió como digamos una segunda parte del cuento, pero que siempre se recopiló como si fuese una sola porque se llamaba Las aventuras de Pinocho, ajá, donde la segunda era donde teníamos toda esta parte, que si no nos hubiéramos quedado sin eso, de esta isla donde los burros y, o sea, todas esas cosas que de alguna forma Disney retomó después. La aparición del hada sucede, del hada entre comillas, porque no era un hada como la que tenía Disney, sucede en esa segunda mitad del cuento, no en la primera. Entonces, hay varias cosas que están en las dos películas que hacen referencia, pero sí definitivamente Guillermo toma la parte quizá más oscura de alguna forma como esencia para ajá, traerla acá. Yo me quedo, para dejar de hablar, con que me parece un cuento súper actual. Sé que hay mucha gente debatiéndose ahora sobre, ¿es una película para niños o no lo es? Posiblemente no lo es, pero sí creo que se va a volver indispensable en algún momento de la paternidad, sobre todo por el tema justo de la muerte y de cuestionar la vida. claro. Pues sí, yo por ejemplo, si me preguntas, ¿es una película para niños? Diría que no es exclusivamente para niños, sí creo que es una película para toda la familia y depende de cada familia, ¿sabes? Porque yo diría, claro, porque está hablando de temas bastante reales y cotidianos, como lo es el convivir con personas que no todas las personas que conocemos son buenas, convives con la muerte, afortunadamente no a diario, pero es algo que está a nuestro alrededor, el conectar con tu papá, tu pasado, tu presente, las personas que te rodean, pues
sí es una película de vida. Claro, no es la típica película infantil a la cual nos tienen acostumbrados, donde los roles son, tú eres el malo, tú eres el bueno y tienes que hacer esto, si no hay un castigo. Aquí es no hay un castigo como tal, es la complejidad de la vida y la complejidad de la historia en el decir, pues sí, aquí me equivoqué, aprendo de mi error, entonces trato de ser una mejor persona. Y eso es lo que le pasa desde mi punto de vista a Pinocho y para mí de sí. hecho, adicional al mismo Pinocho y a otros personajes que hay, también está muy marcado el tema de la redención, ¿no? Claro. Principalmente con el changuito, pero también hay otros personajes, el otro chico, o sea, creo que el tema de la redención está también muy, muy presente. En general, Pinocho nos gustó a los dos. Mucho. No Sí, tenemos esta la vez recomendamos totalmente. discusión. Ya les dimos datos culturales, ya saben, si quieren saber más, por ejemplo, del dato del cuento de Pinocho original, pues búsquenlo. Ay, sí, Así, pues vayan y búsquenlo porque a mí no me búsquenlo, pregunten. ya les advertí, es bien oscuro, o sea, no es para nada un cuento de hadas para antes de dormir. Y bueno, creo que súper satisfechos todo mundo con lo que Guillermo del Toro Todo. logró. Disney dándose golpes contra la pared. Y Y la todo el mundo que técnica, haya y rechazado todo, la película. música, la técnica de stop motion, las relaciones de los personajes, la construcción del universo, la esencia de la película, el sello de Guillermo del Toro, evolucionado según mi punto de Sí, vista, o más bien que evolucionado, no es que haya dejado de evolucionar él como madurado. director, ojo, ha madurado, pero también desde otro punto dentro de su mismo espectro, de su Pues misma calidad yo y ya lo sello. siento más bien como una cosa de que ya él está en dominio de su técnica y Total. su forma de contar. Ajá, su lenguaje Eh, es único. Hay lo último que a mí me gustaría añadir es también el tema de esta campaña que tiene Guillermo del Toro, que a mí me parece súper buena, sobre defender lo manual, lo humano, lo que tenga alma, Artesanal. versus la inteligencia artificial. Y lo Y demostró con esta película. exacto, él ha estado hablando sobre este tema de estas avatars o perfiles de fotografías de perfil que se están haciendo con la inteligencia artificial todo el mundo y lo ha criticado porque dice que nada es como una persona que te dibuje y que capture tu alma en un dibujo y creo que consigue lo mismo él con esta película en stop motion versus, como dije al inicio, para mí la de Disney que es muy bonita y muy todo, pero que siento que le falta corazón Le y faltó disfrutarla. corazón y aquí sobra, le sobra corazón. ¿Cuáles son sus redes, señor David Orsi? Lo pueden encontrar como @David Orsi en todas mis redes, ya saben, ORC y latina. Ok, David Orsi en todas mis redes. ok. Y yo soy Y Sergio Mendoza y me pueden encontrar en las redes como Sergio MDZ en todas mis redes. Ya David me obligó a abrir TikTok y ya estamos en TikTok. bueno. Y esto fue Mexican Drama y nos vemos pues la próxima. Estás escuchando Mexican Drama con Sergio Mendoza y David Orsi.